Carlos Mendoza caminaba hacia el restaurante más exclusivo de Madrid, con harapos que apestaban a calle, barba descuidada de semanas y zapatos unidos con cinta adhesiva. Las mujeres elegantes sentadas en la terraza del Palacio de Cristal lo miraban con repugnancia, ignorando que bajo esos trapos sucios se ocultaba el dueño de 5.000 hectáreas de viñedos en La Rioja y un patrimonio de 300 millones de euros. En la mesa central, Isabel Herrera, influencer, y su novia desde hacía 8 meses, reía rodeada de sus amigas bloggers de moda. Cuando Carlos se acercó pidiendo un trozo de pan, la reacción de Isabel reveló una verdad devastadora que destruiría para siempre la ilusión de su amor. Porque a veces hay que fingir haberlo perdido todo para descubrir quién te amaría, incluso sin nada. El amanecer de septiembre pintaba los viñedos de La Rioja con tonos dorados y cobrizos, revelando 5.000 hectáreas de vides que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La finca Mendoza dominaba este imperio desde lo alto de la colina más prominente, el Cortijo del siglo XVIII, emergiendo de la bruma matinal como un sueño de piedra caliza y tejas rojizas. Carlos Mendoza despertó en la cama de roble macizo que había pertenecido a su familia durante 6 generaciones. 37 años llevados con la elegancia natural de quien conoce su lugar en el mundo, aunque el destino lo había convertido en patriarca demasiado pronto. 12 años atrás, un accidente de coche en la carretera de Logroño se había llevado a sus padres, dejándolo al frente de un imperio vinícola valorado en 300 millones de euros y el peso de 200 años de tradición familiar. La habitación estaba bañada en esa luz ambarina que solo las contraventanas de madera castellana saben crear. Carlos permaneció inmóvil, escuchando los sonidos familiares de la finca despertando, el canto del gallo desde el corral, las voces lejanas de los vendimiadores preparándose para la jornada, el motor del tractor de Paco revisando las hileras más alejadas. El móvil sobre la mesilla vibró insistentemente. 4 mensajes de Isabel Herrera, todos enviados en los últimos 15 minutos. Carlos los leyó con esa sensación de malestar que se había vuelto tan familiar en los últimos meses. El primer mensaje era una foto de 2 vestidos sobre la cama con la pregunta de cuál era más apropiado para la noche. El segundo recordaba la cena en el Palacio de Cristal con sus amigas influencers, subrayando la importancia de causar buena impresión porque asistiría la hija de un inversor chino interesado en el mercado del lujo español. El tercero, el que hizo apretar la mandíbula a Carlos, era un recordatorio casi infantil de llevar el Porsche en lugar del viejo Land Rover, porque la imagen lo es todo en mi mundo, cariño. Carlos se levantó y caminó hacia el ventanal que daba a los viñedos. El sol ascendía, transformando el rocío en diamantes efímeros sobre las hojas. Había aprendido a leer esas vides como otros leen libros. Podía decir por el color de las hojas si las plantas estaban estresadas, por la forma en que colgaban los racimos si la añada sería excepcional o solo buena. Su abuelo, don Alejandro Mendoza, le había enseñado desde niño que la tierra nunca miente. Los hombres pueden engañar, Carlos, le decía mientras caminaban entre las hileras, pero la vid siempre te dirá la verdad. Si la cuidas con honestidad, te dará honestidad. Si la descuidas por vanidad, te dará solo apariencia. 8 meses. 8 meses con Isabel Herrera, y todavía no conseguía discernir si lo que tenían era amor o una transacción comercial disfrazada de romance. La había conocido en una gala benéfica en Madrid, donde ella brillaba como una estrella entre los flashes de los fotógrafos. Influencer de moda con 400.000 seguidores, hija de un arquitecto acomodado pero no rico, hermosa de esa manera estudiada y perfecta que Instagram había convertido en estándar. Al principio había quedado fascinado por su energía, por cómo transformaba cada momento en una oportunidad fotográfica, por la ligereza con que navegaba el mundo de las redes sociales que a él le resultaba completamente ajeno. Pero con el paso del tiempo, había empezado a notar detalles inquietantes. Estaba el modo en que sus ojos se iluminaban, cuando él mencionaba nuevas inversiones o adquisiciones, un brillo depredador que duraba apenas una fracción de segundo antes de ser reemplazado por interés afectuoso. Estaba la frecuencia con que publicaba fotos del cortijo, siempre etiquetando marcas de lujo y usando hashtags como Viñedo Life, La Rioja Luxury
Wayne Hayres, este último particularmente irritante, dado que la herencia no era suya. Estaba sobre todo la ausencia total de conversaciones sobre el futuro que no incluyeran proyectos millonarios. Nunca una palabra sobre familia, hijos, envejecer juntos. Solo planes para abrir hoteles boutique en los viñedos, transformar parte de la finca en resort exclusivo, monetizar la marca Mendoza, como había dicho una noche con entusiasmo que la hacía parecer más una ejecutiva que una novia. Carlos bajó a la cocina, donde Carmen, el ama de llaves que trabajaba en el cortijo desde hacía 40 años, ya había preparado el café. Carmen había prácticamente criado a Carlos después de que su madre muriera cuando él tenía 15 años y leía su rostro como un libro abierto. La mujer, 68 años de sabiduría rural, lo observó mientras bebía el café en silencio. Con esa franqueza que solo años de confianza permiten, comentó que el señorito tenía cara de estar rumiando algo importante. Carlos sonrió amargamente. Carmen siempre había tenido el don de ver a través de las personas. Admitió que estaba pensando en Isabel, en su futuro juntos. Carmen asintió lentamente. Luego observó que la señorita Isabel era bonita como una postal, pero las postales son para mirar, no para vivir en ellas. Añadió que su difunta madre, mujer de origen humilde que su padre había amado con locura, valía 1000 Isabeles porque sabía ver la belleza en una puesta de sol sin necesidad de fotografiarla. Las palabras de Carmen resonaron en Carlos mientras caminaba entre los viñedos esa mañana. Los vendimiadores lo saludaban con respeto genuino, no el obsequioso reservado a los patrones distantes, sino el ganado trabajando codo con codo durante cada vendimia. Joaquín, el capataz de 70 años que había servido ya a su abuelo, le mostró algunos racimos particularmente prometedores. Mientras discutían el momento óptimo para iniciar la vendimia, Carlos notó cómo las manos del anciano acariciaban los racimos con la misma delicadeza con que se toca a un recién nacido. Este era su mundo, genuino, arraigado en la tierra, a años luz de los filtros de Instagram y las estrategias de redes sociales. Fue en ese momento, con el sol subiendo y el olor a tierra húmeda en las fosas nasales, que la idea tomó forma en su mente. Una prueba, cruel quizás, pero necesaria. En el cajón de su despacho estaba el anillo de su abuela, un solitario sencillo pero perfecto, que su abuelo había comprado vendiendo su primera cosecha de reserva. Carlos había planeado pedirle matrimonio el mes siguiente, en su primer aniversario, pero antes tenía que saber. Volvió al cortijo y llamó a Miguel Ruiz, su mejor amigo desde la universidad y ahora administrador de la finca. Miguel escuchó el plan en silencio. Luego, tras una larga pausa, dijo que era una locura, pero comprensible. Había visto cómo Isabel miraba los libros de cuentas con más interés que a Carlos. La preparación comenzó esa misma tarde. Carlos condujo hasta Barcelona con el Land Rover, aparcó en las afueras y tomó transporte público hasta el Raval. El rastro era un universo paralelo, donde podías comprar cualquier cosa, desde vintage auténtico hasta la chatarra más improbable. Compró una chaqueta militar raída que olía a humedad y tabaco rancio, pantalones de pana gastados en las rodillas, una camisa que alguna vez debió ser blanca, pero ahora era de un gris amarillento indefinible. Los zapatos los encontró literalmente en un contenedor cerca de la estación de Sants. Un par de botas de trabajo unidas con cinta adhesiva, la suela despegándose a cada paso. Se registró en una pensión barata cerca de la estación, el tipo de lugar donde nadie hace preguntas, y las sábanas han visto demasiadas historias. Durante 3 días vivió allí, transformándose metódicamente. Dejó de ducharse, dejó crecer la barba, durmió con la ropa puesta para darle ese aspecto vivido que solo la calle sabe dar. Estudió a los verdaderos indigentes en la estación, la forma en que caminaban con los hombros encorvados por el peso invisible del fracaso, cómo evitaban el contacto visual, pero al mismo tiempo buscaban desesperadamente un reconocimiento de su humanidad. Aprendió a arrastrar los pies, a rascarse compulsivamente, a hablar con esa cadencia rota de quien no tiene conversaciones normales desde hace meses. También creó una historia detallada. Joaquín Martínez, expropietario de una pequeña bodega en La Rioja arruinada por deudas de juego. La mujer lo había dejado llevándose a los hijos, la casa había sido embargada
y ahora vivía en la calle desde hacía 6 meses. Había elegido elementos de su propia vida, distorsionados lo suficiente para ser irreconocibles, pero lo bastante auténticos para sonar verdaderos. Durante esos 3 días, mantuvo los contactos con Isabel al mínimo. Le dijo que había una plaga de filoxera atacando las cepas más viejas, que tenía que quedarse en el viñedo día y noche. Ella había respondido con fastidio mal disimulado, más preocupada por tener que ir sola a la cena que por la salud de las vides que representaban el corazón de la herencia Mendoza. El último mensaje de Isabel fue revelador. Se quejaba de tener que inventar una excusa para su ausencia, que sus amigas esperaban ver al novio millonario del que tanto hablaba. Ni una palabra de comprensión por su trabajo, ni un «te echo de menos» genuino, solo preocupación por la imagen. El día de la cena, Carlos tomó el AVE a Madrid por la mañana temprano. Pasó la tarde en los alrededores de la Puerta del Sol, sentado en los escalones con un cartón delante y un letrero tembloroso. «Tengo hambre, ayúdenme». Algunos turistas le lanzaron monedas, que él recogió con gratitud exagerada. Un policía municipal le dijo que se moviera, y él obedeció con la sumisión de quien ha aprendido que resistirse no sirve. A las 8 de la tarde, comenzó a acercarse al restaurante. El Palacio de Cristal ocupaba la azotea de un edificio histórico en el barrio de Salamanca, con vistas espectaculares sobre Madrid. Carlos había cenado allí docenas de veces. Conocía al maître Antonio, al sumiller Francisco, incluso al propietario don Rafael, que compraba los vinos Mendoza para su bodega personal. Pero esa noche era un fantasma, o peor, era un elemento perturbador que eliminar. Logró entrar en el edificio confundiéndose con un grupo de turistas japoneses. Luego subió por las escaleras de servicio en lugar de tomar el ascensor. Cuando emergió en el restaurante por la puerta de la cocina, el personal estaba demasiado ocupado para detenerlo inmediatamente. La terraza era exactamente como la recordaba, un triunfo de elegancia susurrada. Lámparas de diseño que creaban juegos de luz suave, mesas con manteles de hilo purísimo, el tintineo discreto de copas de cristal que costaban más de lo que un trabajador ganaba en una semana. El aroma a jamón ibérico y vino de Rioja permeaba el aire como un perfume caro. Y allí, en la mesa central con la mejor vista sobre las luces de Madrid, estaba Isabel. El vestido negro de Balenciaga que llevaba, Carlos lo sabía porque la había visto comprarlo y había visto el recibo de 12.000 euros, abrazaba su cuerpo perfecto como una segunda piel. El cabello castaño estaba recogido en un moño elaborado que debía haber costado horas en la peluquería. Reía con esa forma estudiada de echar la cabeza hacia atrás para mostrar el cuello de cisne. Estaba rodeada de su séquito habitual, Valentina García, influencer de moda con 500.000 de seguidores, famosa por sus hauls de lujo, donde gastaba en un vídeo lo que una familia normal ganaba en un año. Clara Domínguez, relaciones públicas de una casa de moda francesa, siempre vestida con prendas de la próxima temporada, siempre con expresión de quien sabe algo que tú no sabes. Y Patricia Villanueva, heredera de un imperio textil catalán, aburrida y malcriada a partes iguales. Carlos respiró profundamente, percibiendo el olor de su propio cuerpo sin lavar, una mezcla de sudor rancio, ropa mohosa y esa pátina indefinible que la calle deja en quien la habita. Se enderezó lo que pudo en su nueva postura de derrotado y se acercó a la mesa. Fue Patricia la primera en notarlo, su nariz aristocrática arrugándose como si hubiera olido algo podrido. Luego Clara, que instintivamente acercó su bolso Hermès al cuerpo. Valentina ya tenía el móvil en la mano, lista para documentar cualquier cosa interesante que ocurriera. Pero fue la mirada de Isabel lo que Carlos nunca olvidaría. Primero confusión, luego reconocimiento de la situación, finalmente asco puro. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Sin filtrar, total. Los ojos marrones que él había visto iluminarse con lo que creía amor, ahora lo miraban como se mira un insecto particularmente repugnante que ha osado entrar en el espacio vital propio. En ese momento, antes incluso de pronunciar palabra, Carlos tuvo su respuesta, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. La prueba había comenzado.
La reacción de Isabel fue una puñalada al corazón de Carlos. No solo asco, sino desprecio puro brillaba en sus ojos marrones, mientras lo examinaba de pies a cabeza. La mujer que le había susurrado palabras de amor eterno apenas una semana antes, ahora lo miraba como se miraría algo particularmente repulsivo. Carlos interpretó su papel a la perfección, pidiendo con voz ronca solo un trozo de pan, contando que no había comido en 2 días. Las amigas de Isabel reaccionaron con repulsión teatral, Valentina llevándose un pañuelo perfumado a la nariz, mientras Clara ya sacaba el móvil para grabar la escena. Fue cuando Carlos mencionó haber sido productor de vino, haber poseído viñedos en La Rioja, que Isabel estalló en una risa cruel. La misma mujer que conocía cada detalle de su pasión por la viticultura, que había escuchado durante horas sus relatos sobre las diferentes añadas, ahora se burlaba abiertamente de esta confesión velada. Las palabras que siguieron fueron aún más devastadoras. Isabel y sus amigas comenzaron a discutir abiertamente sobre él como si no estuviera presente, como si fuera un objeto inanimado. Valentina sugirió llamar a seguridad. Clara filosofó sobre la necesidad de limpiar las calles de elementos así. Patricia citó a su padre industrial, que sostenía la misma teoría. Pero el golpe final llegó cuando Carlos notó el anillo en el dedo de Isabel. No era el solitario de 3 quilates que él le había regalado, herencia de su abuela, sino un anillo nuevo, más ostentoso, desconocido. Cuando preguntó por él, tratando de mantener un tono neutral a pesar de la sangre hirviendo, la verdad emergió en toda su brutalidad. Valentina, con la crueldad inconsciente de quien no tiene filtros, reveló que el anillo era regalo de Alejandro Ruiz de Velasco, hijo de un magnate de la construcción. Isabel lo mantenía como plan B, en caso de que su novio agricultor no fuera lo suficientemente ambicioso. Las risas que siguieron, los comentarios sobre la presencia física de Alejandro, comparada con el olor a tierra y uva de ciertos agricultores, completaron el cuadro. Carlos extrajo del bolsillo un último elemento de su prueba, un grano de uva seca de los viñedos Mendoza. Lo colocó sobre la mesa, diciendo que provenía de la finca de su viejo amigo Carlos Mendoza, observando el terror pintarse en el rostro de Isabel, mientras comprendía la horrible verdad. El color abandonó el rostro de la joven en un instante. Las amigas la miraban confundidas, mientras ella contemplaba el grano como si fuera una bomba activada. Carlos salió escoltado por seguridad sin volverse, aunque escuchaba a Isabel levantarse de golpe, llamando su nombre con voz quebrada por el pánico. Las horas siguientes fueron un infierno para Isabel Herrera. Refugiada en su apartamento del barrio de Salamanca, pagado por Carlos, apretaba ese grano de uva seca como si contuviera la llave para retroceder en el tiempo. El teléfono de Carlos sonaba en vano, los mensajes permanecían sin respuesta. Las amigas, inicialmente confundidas, comenzaron a comprender la magnitud del desastre cuando Isabel reveló quién era realmente Carlos Mendoza, no un simple agricultor, sino el propietario de uno de los imperios vinícolas más prestigiosos de España, con un patrimonio de 300 millones de euros. El hombre al que habían ridiculizado y echado como a un perro callejero era el mismo que aparecía en la portada de Forbes España. La llamada de Miguel Ruiz, administrador de Carlos, llegó como una sentencia definitiva. Con voz fría y profesional, comunicó que el apartamento debía ser desocupado al día siguiente. Todos los regalos, beneficios, privilegios que derivaban de la relación con Carlos serían revocados inmediatamente. El colapso social de Isabel fue rápido y despiadado. La historia del Mendigo Gate se volvió viral en pocas horas. El vídeo de su reacción cruel, grabado por Clara, fue visto millones de veces. Los 400.000 seguidores se redujeron a 200.000 en una semana. Las marcas retiraron los contratos de patrocinio. De influencer adorada, se convirtió en símbolo de superficialidad y avaricia. Obligada a volver con sus padres en Pozuelo, Isabel tocó fondo. Pero fue precisamente en ese momento de desesperación total cuando inició un camino inesperado. Se presentó en el comedor social de San Isidro, en el barrio de Lavapiés, pidiendo hacer voluntariado. Sor María, la anciana religiosa que gestionaba el centro, la recibió con perplejidad, pero también con esa compasión que solo quien ha visto mucho sabe ofrecer.
Isabel comenzó sirviendo comidas, inicialmente disgustada y torpe, pero gradualmente algo en ella cambió. Día tras día, semana tras semana, empezó a ver a las personas detrás de la apariencia descuidada. Juan, el exprofesor universitario destruido por la depresión. Fátima, la inmigrante que trabajaba 16 horas al día. Ahmed, el ingeniero sirio que no conseguía homologar su título. Cada uno tenía una historia, una dignidad, un valor que iba más allá de la apariencia. 6 meses después, cuando Miguel Ruiz se presentó en el comedor para la entrega mensual de la donación de Carlos, encontró a una Isabel transformada. No en la ropa, llevaba vaqueros sencillos y una camisa blanca, sino en la esencia. La chica superficial había sido sustituida por una mujer que había descubierto el valor del servicio a los demás. Miguel le dejó un recorte de periódico. Carlos había donado 15 millones para crear un centro de acogida y reinserción para personas sin hogar en Madrid, en el barrio donde Isabel prestaba servicio. La foto mostraba a Carlos estrechando la mano de Sor María, y la cita en el artículo golpeó a Isabel como un rayo. Había transformado el dolor en algo positivo para la comunidad. La primavera siguiente trajo la inauguración del Centro Mendoza para la Reinserción Social. Isabel trabajaba allí ahora como coordinadora de voluntarios, con un sueldo modesto, pero con la sensación, por primera vez en su vida, de hacer algo significativo. No sabía que Carlos estaría presente en la inauguración. Cuando lo vio entrar, elegante pero sin ostentación, el corazón le dio un vuelco. Intentó hacerse invisible, pero Sor María, con la malicia de quien orquesta encuentros del destino, los puso cara a cara. El momento fue cargado de electricidad. Carlos, inicialmente sorprendido, mantuvo un comportamiento profesional mientras Isabel le mostraba el centro. Pero mientras ella hablaba con pasión genuina de los proyectos, de los residentes que habían encontrado trabajo, de los éxitos del programa, algo en su mirada se suavizó. La Isabel que tenía delante era completamente diferente, no solo en el aspecto, nada de Balenciaga o Chanel, sino en la sustancia. Hablaba con conocimiento de causa sobre reinserción social, conocía a cada residente por su nombre, tenía planes concretos para el futuro del centro. Durante el recorrido, Carlos observó cómo interactuaba con los residentes, con respeto genuino y afecto. Cuando pasaron junto al huerto donde algunos antiguos sin techo cultivaban verduras, se detuvieron a mirar en silencio. Fue Isabel quien rompió el hielo, admitiendo cuán horrible, superficial y ciega había sido. No buscó excusas, no culpó a las circunstancias. Aceptó plenamente la responsabilidad de sus acciones y agradeció a Carlos, paradójicamente, por haberle abierto los ojos sobre quién era realmente. Carlos escuchó en silencio. Luego observó que no había sido mala, solo estaba perdida en un mundo donde el valor se mide en seguidores y cuenta bancaria. Cuando Isabel pidió tímidamente si podrían tomar un café alguna vez, como amigos, para conocerse de verdad esta vez, Carlos vio en sus ojos algo que nunca había estado antes: autenticidad. Aceptó, sugiriendo un bar frecuentado por trabajadores y pensionistas, nada elegante. La sonrisa genuina de Isabel ante la propuesta fue la confirmación de que la transformación era real. Los meses siguientes vieron una reconstrucción lenta y paciente. Café en el bar central cada sábado, donde un cortado costaba €1,20. Almuerzos de trabajo para discutir el centro. Paseos vespertinos por el Retiro. Carlos insistió en empezar de cero, sin las máscaras del lujo. Isabel descubrió a un Carlos que nunca había conocido. El hombre que se emocionaba hablando del terruño, que conocía a cada empleado por su nombre, que leía a Machado antes de dormir. Carlos descubrió una Isabel inteligente, compasiva, con un talento natural para la organización que emergía en su trabajo. Un año después, en ese mismo bar central, con los obreros desayunando antes del turno, Carlos sacó una cajita de madera hecha a mano por Juan, uno de los residentes del centro. Dentro, un anillo sencillo de plata con un olivino, la piedra de los nuevos comienzos, que Carlos había encontrado personalmente en sus viñedos. La propuesta fue simple y directa, ninguna promesa de lujo desenfrenado, sino de autenticidad, respeto y un amor basado en quiénes eran realmente. Isabel aceptó con lágrimas de alegría genuina, mientras el bar estallaba en aplausos y Antonio, el propietario,
ofrecía cava a todos los presentes. La boda se celebró 6 meses después en la pequeña ermita junto a los viñedos Mendoza, sin ostentación, solo familia, amigos verdaderos, trabajadores de la finca y residentes del centro. Sor María ofició la ceremonia con una dispensa especial, recordando a todos que el amor verdadero no es el que impresiona al mundo, sino el que sobrevive cuando el mundo no mira. Juan, el antiguo sin techo ahora nuevamente carpintero gracias al programa del centro, hizo un brindis conmovedor. Contó cómo Isabel, con manos que antes solo conocían la seda, le había servido comida con dignidad y respeto. Cómo Carlos había transformado una prueba cruel en una oportunidad de renacimiento para toda una comunidad. 5 años después, el Centro Mendoza se había convertido en un modelo nacional replicado en 15 ciudades. Isabel dirigía la fundación que los gestionaba, viajando por España con la pequeña María, llamada así en honor a Sor María, mientras supervisaba nuevas aperturas. Una tarde de otoño, mientras Carlos revisaba la última vendimia con su hija en brazos, un periodista de El País llamó para una entrevista sobre el poder de la redención en el emprendimiento social. A la pregunta sobre cómo definiría el éxito hoy respecto a 5 años antes, Isabel miró a Carlos levantando a María hacia el cielo dorado del atardecer y respondió con sencillez. El éxito, explicó, era despertarse sabiendo que la persona a tu lado te amaría incluso sin nada. Era mirar a tu hija sabiendo que le estás enseñando los valores correctos. Era dormirse habiendo hecho el mundo más amable, no más rico o más bonito para Instagram. Cuando el periodista preguntó sobre la famosa prueba del mendigo, si alguna vez se había arrepentido de cómo habían ido las cosas, Isabel fue categórica. Esa prueba no había destruido su amor, había destruido la ilusión permitiendo que naciera el amor verdadero, una dolorosa bendición disfrazada de tragedia. El grano de uva seca que lo había cambiado todo estaba ahora enmarcado en su salón, recordatorio diario de que a veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Mientras la pequeña María gateaba entre las cepas y el sol se ponía sobre los viñedos riojanos, Isabel comprendió que su vida, no perfecta, no deportada, pero auténtica, valía infinitamente más que todos los seguidores del mundo. El círculo se había cerrado. La prueba cruel de una noche de septiembre se había transformado en los cimientos de una vida construida sobre valores verdaderos. La humillación pública se había convertido en oportunidad de crecimiento personal. El mendigo rechazado en el restaurante era ahora el marido que la amaba por quien había llegado a ser, no a pesar de quien había sido. Y mientras La Rioja se preparaba para otra vendimia, mientras el centro acogía a nuevos residentes necesitados de una segunda oportunidad, mientras María daba sus primeros pasos inciertos entre las vides centenarias, Carlos e Isabel sabían que habían encontrado algo más valioso que todos los patrimonios del mundo, un amor nacido de la verdad, crecido a través del perdón y madurado en la elección diaria de verse tal como eran realmente. Porque la verdadera prueba no había sido aquella noche en el restaurante. La verdadera prueba era cada día siguiente, cuando elegían amarse sin máscaras, sin filtros, sin ilusiones. Y esa prueba, a diferencia de la primera, la estaban superando juntos, un día a la vez. La finca Mendoza, testigo silencioso de 200 años de historia familiar, ahora guardaba una nueva, la de cómo el amor verdadero puede nacer de las cenizas del engaño, crecer en el terreno del perdón y florecer cuando dos personas deciden mostrarse tal como son, con sus defectos y virtudes, sus caídas y redenciones. Dale me gusta si crees que el amor verdadero supera cualquier prueba. Comenta tu opinión. ¿Era justa la prueba de Carlos? Comparte si piensas que la bondad vale más que el dinero. Suscríbete para más historias de redención y amor verdadero. Porque al final, la verdadera prueba no es cuánto estás dispuesto a dar a quien amas, sino cómo tratas a quien no puede darte nada a cambio. Y el amor verdadero no es el que resiste cuando todo va bien, sino el que renace más fuerte después de haber visto lo peor.